Todo comenzó con una humedad persistente en el techo de la cocina que mi esposo José no sabía cómo reparar. Él es un hombre de oficina, de números y paciencia, pero sus manos no entienden el lenguaje de las tuberías rotas. Vivimos en un edificio antiguo, de esos que guardan ecos en los pasillos, propiedad de Alonso. Él no es el típico casero que solo aparece para cobrar. Alonso vive en el ático, justo encima de nuestra rutina. La primera vez que Alonso bajó a revisar el daño, José no estaba. Yo me encontraba sola con nuestro hijo, Yahir, quien jugaba distraído con sus autos en la alfombra de la sala. Alonso entró con una seguridad que alteró el aire de la habitación. Mientras señalaba la mancha en el techo, nuestras manos se rozaron por un segundo que pareció eterno. Fue un contacto eléctrico. Él me sostuvo la mirada con una intensidad que me hizo recordar que, antes de ser madre y esposa, era una mujer con deseos olvidados. «Esto va a tomar tiempo», dijo Alonso con una voz ronca. Yo solo asentí, sintiendo que el nudo en mi garganta no era por la gotera, sino por la electricidad que él emanaba. Las visitas se volvieron constantes. Alonso siempre encontraba un detalle que ajustar, una llave que goteaba, una ventana que no cerraba bien, o un simple, quería saber si todo está en orden. José, en su honestidad, agradecía su atención. «Es un buen hombre, este Alonso», decía durante la cena, sin sospechar que ese hombre ya ocupaba mis pensamientos más prohibidos. El primer beso ocurrió una tarde de tormenta. José había llevado a Yahir a clases de fútbol y la casa estaba sumida en un silencio expectante. Alonso llamó a la puerta. Al abrir, no hubo palabras. Me tomó por la cintura y me besó con una urgencia que borró cualquier rastro de culpa en ese instante. Me sentí traidora, pero también viva. La vida con José se había vuelto una repetición de facturas y diálogos predecibles. Con Alonso, cada minuto era un salto al vacío. Empezamos a vernos en su ático. Mientras José creía que yo iba al supermercado o a caminar, yo subía las escaleras con el corazón latiendo en los oídos. El apartamento de Alonso era sofisticado y frío, el refugio perfecto para una pasión que no podía permitirse la luz del día. A veces, mientras estaba con él, escuchaba el motor del auto de José llegando al estacionamiento. El miedo me congelaba, pero el riesgo solo aumentaba la adicción. El sentimiento de culpa me transformó. Me volví una esposa ejemplar, cocinando los platos favoritos de José y escuchando sus historias de trabajo con una atención fingida. «Te ves distinta, más joven», me decía José con ternura. Yo sonreía hacia adentro, sabiendo que mi brillo era el resultado de un incendio que él no podía ver. Yahir, con la intuición de los niños, a veces me miraba con extrañeza. Los secretos pesan, y el mío estaba empezando a alterar la gravedad de nuestro hogar. Un día, Alonso me entregó una copia de su llave. «Para que no tengas que esperar a que yo te abra», susurró. La llave se convirtió en el símbolo de mi perdición. La dinámica se volvió posesiva. Alonso empezó a enviarme mensajes exigiendo atención justo cuando estaba cenando con mi familia. Su amor era una forma de control. «Tú eres mía mientras vivas en mi edificio», me dijo una vez. Me di cuenta de que no solo era un amante, era el dueño de las paredes que me rodeaban y poco a poco de mi voluntad. Intenté alejarme. Subí al ático decidida a devolver la llave y recuperar mi dignidad, pero Alonso sabía exactamente qué decir para hacerme claudicar. Pasaron los meses y la mentira se volvió un arte. Aprendí a mirar a José a los ojos mientras mi mente repasaba cada encuentro furtivo un piso más arriba. Un domingo, José encontró un pañuelo de seda que no era mío en el sofá. Alonso lo había olvidado deliberadamente la última vez que bajó a revisar un radiador. «Seguro es de tu hermana», dijo José, dándome el beneficio de la duda que yo no merecía. Su confianza era el puñal más afilado de todos. En medio de este caos, apareció Víctor,
un viejo amigo de la familia que empezó a notar algo extraño. Víctor siempre fue observador y sus visitas empezaron a ponerme nerviosa. Víctor me encontró una vez saliendo del ático de Alonso a una hora inusual. No dijo nada, pero su mirada cargada de juicio me persiguió por días. La presión comenzó a afectar mi salud. Dejé de comer y el insomnio se volvió mi única compañía en las madrugadas junto a un José que dormía tranquilo. Alonso se volvió más audaz. Se atrevía a tocarme por debajo de la mesa cuando José nos invitaba a tomar una copa en nuestra sala. El peligro era su alimento. Deberíamos mudarnos, sugirió José una noche, preocupado por mi estado de ánimo. La idea de escapar me dio esperanza, pero Alonso no lo permitiría. Cuando le conté a Alonso sobre la mudanza, su rostro se transformó. Si te vas, José recibirá todas las fotos y videos que tengo de nosotros, amenazó. En ese momento vi al monstruo. El hombre que decía amarme me estaba extorsionando con nuestra propia intimidad. Estaba atrapada en una cárcel de ladrillos y deseo. Bajé a mi casa y vi a Yahir durmiendo. Sentí un asco profundo por mí misma, por haber permitido que ese hombre entrara en nuestro espacio sagrado. El colapso llegó de la forma más absurda. Un error en el sistema de cámaras del edificio proyectó una imagen nuestra en el monitor del portero mientras Víctor pasaba por ahí. Víctor no pudo callarlo más. Llamó a José y le pidió que se vieran fuera de casa. Yo supe que el final había llegado cuando vi la expresión de mi esposo al entrar por la puerta. Dime que no es cierto, me pidió José con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano y roto. No pude sostenerle la mirada. La confesión salió como un torrente. Le hablé de la soledad, de la tensión de Alonso, de las amenazas y de cómo me había perdido en el camino. José no gritó. Se limitó a recoger las cosas de Yahir y salir de la casa esa misma noche. El silencio que dejó fue más ensordecedor que cualquier reclamo. Subí al ático para gritarle a Alonso, pero él ya se había ido. Había dejado una nota. Fue un juego divertido mientras duró. El edificio fue vendido semanas después. Me quedé sola en ese apartamento, rodeada de muebles que guardaban recuerdos de una familia que yo misma destruí. El divorcio fue rápido y doloroso. José se quedó con la custodia de Yahir la mayor parte del tiempo, y cada vez que lo veo, el niño me pregunta por qué papá ya no sonríe. Víctor intentó ayudarme a recoger los pedazos de mi vida, pero la sombra de la traición era demasiado larga entre nosotros. Me mudé a un lugar pequeño, lejos de ese centro histórico que ahora me asfixiaba. Un lugar donde las paredes no tienen dueño conocido. A veces me pregunto qué habría pasado si esa gotera nunca hubiera existido. Si José hubiera sabido arreglarla o si yo hubiera tenido la fuerza para decir no. Alonso desapareció de la ciudad. Supe después que yo no había sido la primera mujer que caía en su red de inquilinas seducidas y chantajeadas. La soledad se volvió mi maestra. Aprendí a vivir con el peso de las miradas de los pocos amigos que me quedaron después de que la verdad saliera a la luz. José rehizo su vida después de 2 años. Lo vi una vez en el parque con una mujer que parecía darle la paz que yo le robé. Me dolió, pero acepté que era lo justo. Yahir creció y empezó a entender que los adultos cometemos errores irreparables. Nuestra relación es cordial, pero falta la magia de la inocencia. Aprendí que la pasión sin respeto es solo un incendio que consume el hogar que tanto costó construir. Cada vez que escucho un ruido en el techo de mi nueva casa, cierro los ojos y rezo para que sea solo la lluvia y no el fantasma de un pasado que no me deja ir. La historia de una madre, un esposo y un dueño de departamento terminó siendo la crónica de una demolición personal. Hoy camino por las calles buscando redención, sabiendo que algunas grietas en el alma no se reparan con cemento ni con tiempo. El nombre de Alonso me produce escalofríos, el de José melancolía, y el de Yahir una esperanza agridulce que me mantiene en pie. A veces sueño con el edificio antiguo,
pero en mis sueños, yo soy la que tiene la llave y decido no subir. El costo de vivir en el departamento del deseo fue perder el hogar del amor verdadero. No hay día en que no me arrepienta de haber abierto esa puerta la primera vez que Alonso llamó. La vida sigue, pero el mapa de mis errores está tatuado en cada rincón de mi memoria. He buscado terapia para entender por qué busqué en otro lo que ya tenía en casa. Aunque estuviera cubierto de rutina, pasaron 3 años desde que la vida que conocía se desmoronó. Me convertí en una sombra que trabajaba en una biblioteca municipal, rodeada de un silencio que solo era interrumpido por el eco de mis propios pasos. José se había mudado a otra ciudad con Yahir, buscando que el niño creciera lejos del veneno de los chismes que aún flotaban en nuestro antiguo barrio. Pero el destino tiene una forma extraña de cerrar círculos. Una tarde, mientras revisaba las noticias locales en el periódico del archivo, vi un titular que me detuvo el corazón. Alonso, magnate inmobiliario, acusado de fraude y extorsión sistemática. Al parecer, su juego no solo se limitaba a la seducción. Había utilizado sus edificios para lavar dinero y espiar a figuras políticas importantes a través de las mismas cámaras que nos destruyeron. Sentí una chispa de fuego que creía extinta. No era solo despecho, era la necesidad de justicia por la familia que él ayudó a dinamitar con su sadismo. Busqué a Víctor. Sabía que él seguía en contacto con José y que, en el fondo, su lealtad a la verdad era más fuerte que su desprecio por mí. Nos reunimos en un café oscuro. Víctor me miró con desconfianza, pero cuando le mostré las pruebas de que Alonso planeaba salir del país antes del juicio, su expresión cambió. Él tiene grabaciones de muchas personas, no solo de ti, me dijo Víctor en voz baja. Si logramos acceder a su servidor principal, no solo caerá él, sino que podrías limpiar tu nombre de la extorsión. El plan era arriesgado. Necesitábamos entrar a la antigua oficina de Alonso en el ático, el lugar donde mi dignidad se había perdido, para recuperar el disco duro físico antes de que sus abogados lo destruyeran. Contacté a José. Necesitaba su perdón, pero sobre todo necesitaba su cerebro matemático para vulnerar la seguridad digital del edificio que él conocía tan bien. Al principio, José se negó. No quiero volver a ese lugar, ni quiero volver a saber de ti, gritó por teléfono. Pero cuando le mencioné a Yahir y el riesgo de que Alonso usara videos viejos en el futuro, el padre protector despertó. Nos reunimos los tres, el esposo traicionado, el amigo observador y la esposa arrepentida. Una alianza nacida del dolor para derrocar a un depredador. La noche de la operación, la lluvia caía con la misma intensidad que el día de aquel primer beso maldito. El edificio estaba custodiado, pero yo aún conservaba la llave maestra que Alonso olvidó pedirme en su arrogancia. Entramos por el sótano. El olor a humedad me trajo recuerdos violentos de la gotera en la cocina, el inicio de toda esta tragedia. José se movía con una eficiencia gélida. Evitaba mirarme, concentrado únicamente en los paneles eléctricos que debía puentear para desactivar las alarmas silenciosas. Víctor vigilaba la entrada del ascensor mientras nosotros subíamos por las escaleras de emergencia. Cada escalón era un latigazo de memoria. Al llegar al ático, el aire se sentía pesado, como si las paredes mismas estuvieran saturadas de secretos sucios. El despacho de Alonso estaba tal como lo recordaba. Frío, elegante y cruel. José conectó su computadora al servidor central. Tardará 10 minutos en copiar todo, susurró. Esos 10 minutos fueron los más largos de mi existencia. En medio de la descarga, escuchamos pasos en el pasillo. No era un guardia, era Alonso. Había regresado por lo mismo que nosotros, sus pruebas incriminatorias. Al entrar y vernos allí, su rostro pasó de la sorpresa a una furia animal. Vaya, la reunión de los perdedores, dijo con una sonrisa torcida, sacando un arma del cajón de su escritorio. José se puso delante de mí, un gesto instintivo que me rompió el alma.
Se acabó, Alonso. La policía tiene la orden de registro en camino, mintió con una calma asombrosa. Alonso soltó una carcajada estridente. Nadie saldrá de aquí con ese disco duro. Este edificio es mío, y lo que pasa aquí, yo lo decido. En ese momento, Víctor entró por la espalda y lo derribó. El arma se disparó, rompiendo el ventanal de cristal que daba a la ciudad. El viento y la lluvia invadieron la habitación. La lucha fue caótica. El hombre que una vez me sedujo con palabras dulces ahora intentaba asfixiar a mi esposo en el suelo. Tomé una pesada estatuilla de bronce del escritorio, un premio a la excelencia empresarial, y golpeé a Alonso en la sien. Cayó pesadamente, inconsciente sobre la alfombra de piel. Vámonos, ya está todo, dijo José, desconectando el cable. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez en años, y no vi odio, solo una fatiga infinita. Salimos del edificio, justo cuando las sirenas de la policía empezaban a sonar en la distancia. Víctor entregó el disco duro a un contacto en la fiscalía esa misma madrugada. El escándalo fue total. Se descubrió que Alonso no solo extorsionaba a mujeres, sino que chantajeaba a jueces y constructores. El imperio del dueño del departamento se derrumbó como un castillo de naipes. Durante el juicio tuve que testificar. Fue humillante relatar mis amoríos frente a una corte, pero fue liberador ponerle nombre a la manipulación que sufrí. José estuvo presente en cada sesión. No de mi mano, sino en la última fila, asegurándose de que el hombre que intentó destruir su familia no saliera libre. Alonso fue condenado a 20 años de prisión sin derecho a fianza. Sus propiedades fueron incautadas y el edificio de la calle Mayor, nuestro antiguo hogar, fue demolido por fallas estructurales graves. Ver el edificio caer fue la verdadera terapia. Cada planta que se desplomaba era un pedazo de mi culpa que se convertía en polvo. Después del juicio, José me invitó a un café. No para volver, sino para hablar de Yahir con la honestidad que nos faltó durante una década. No puedo olvidar lo que hiciste, me dijo con sinceridad brutal. Pero ahora entiendo que fuiste una víctima de un depredador, además de una mujer que tomó malas decisiones. Ese reconocimiento fue mi mayor victoria. No buscaba que me amara de nuevo, buscaba que dejara de verme como un monstruo. Acordamos que yo podría visitar a Yahir sin restricciones. El niño, que ya era un adolescente, me recibió con un abrazo que olía a perdón y a futuro. Víctor se convirtió en un pilar para ambos. Su intervención esa noche salvó más que solo un disco duro. Salvó la posibilidad de que nuestro hijo tuviera padres que pudieran hablarse. Empecé a escribir esta historia, no como una apología, sino como una advertencia sobre cómo los vacíos en una relación son grietas por donde se filtran los peores demonios. Vendí mis pertenencias y viajé. Necesitaba conocer el mundo fuera de las paredes que me habían aprisionado durante tanto tiempo. En una playa de Portugal, sentada frente al mar, sentí por primera vez que respiraba sin que el aire me quemara los pulmones. Recibí una carta de Yahir. Decía que José finalmente había sonreído de nuevo y que estaban planeando un viaje juntos. Me adjuntó una foto de ellos dos, felices. Lloré de alegría. Mi castigo había sido perder su amor, pero mi redención era saber que ellos estaban a salvo de la amargura. A veces pienso en Alonso en su celda. El hombre que quería ser dueño de todo ahora solo es dueño de 4 paredes de concreto que no puede controlar. El poder que él ejercía sobre mí se evaporó el día que dejé de tener miedo a la verdad. La verdad no siempre nos devuelve lo que perdimos, pero nos permite caminar sin cadenas. Regresé a mi ciudad y abrí una pequeña librería. La llamé La Gotera, un recordatorio irónico de que los grandes desastres empiezan con pequeñas negligencias. Una tarde, José entró a la librería. No venía a comprar un libro. Venía a traerme una invitación para la graduación de Yahir. Estamos orgullosos de él, dijo. El estamos fue el puente más hermoso que jamás cruzamos.
Ya no éramos enemigos, éramos dos personas unidas por el fruto de lo que alguna vez fue real. En la graduación, nos sentamos juntos. Las miradas de los conocidos ya no me afectaban. Mi dignidad no dependía de su opinión, sino de mi integridad actual. Yair dio el discurso de cierre. Habló sobre la resiliencia y sobre cómo las familias pueden romperse y reconstruirse de formas inesperadas pero fuertes. Al terminar, nos abrazamos los tres. Fue un abrazo de cierre, de paz, de una historia que finalmente encontraba su punto final. Hoy, a mis 50 años, miro hacia atrás y veo a la mujer que fui en aquel cuarto piso con una mezcla de compasión y asombro. La pasión con Alonso fue un espejismo de fuego. El amor de José fue una casa sólida que no supe valorar. Y mi libertad actual es el terreno baldío donde finalmente construí mi propia paz. Ya no busco la aprobación de nadie. Mi historia es mía, con sus manchas de humedad y sus cimientos reconstruidos. José encontró a alguien más, una mujer buena que lo cuida. Me alegra saber que el daño que causé no fue permanente en su corazón. A veces, Yahir me pide que le cuente sobre el abuelo o sobre su infancia antes del gran cambio. Le cuento las partes hermosas, guardando las oscuras, para cuando sea lo suficientemente hombre como para entender la fragilidad humana. El dueño del departamento perdió sus edificios, pero yo recuperé mi alma. Y ese es el trato que el destino finalmente aceptó. La lluvia vuelve a caer afuera de mi librería, pero esta vez no hay goteras en mi techo. Todo está seco, seguro y en su lugar. La historia de José, Alonso, Víctor y Yahir es la historia de mi vida, una épica de errores y redenciones que me hizo quien soy hoy. Cierro el libro de mis memorias. El pasado ya no es una habitación en la que vivo, sino un museo que visito de vez en cuando para no olvidar el precio de la mentira. Camino hacia la salida, apago las luces y salgo a la calle, bajo la lluvia, sin esconderme de nadie, sintiendo cada gota como una bendición de libertad absoluta. La traición es un veneno de efecto retardado. Mata primero la confianza y luego, lentamente, al traidor. Ahora soy dueña de mi propio espacio. Pequeño y austero, pero libre de secretos y sombras. Al final, esta es la historia de cómo una gotera inundó toda mi existencia hasta dejarme sin nada, más que esta verdad desnuda.